Mi nuera me pidió que no asistiera a la boda. Es mejor que te quedes lejos. Sería menos vergonzoso frente a mi familia rica, dijo. Entonces decidí conocer a sus padres por mi cuenta, y cuando los conocí, me contaron la verdad. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final, y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Graciela, y tengo 60 años. Pensé que a esta altura de mi vida, ya había experimentado todas las formas posibles de dolor, pero me equivoqué. Hay heridas que solo pueden infligir aquellos que más amamos, y la mía llegó en forma de una conversación que jamás podré olvidar. Era un martes por la tarde cuando Melissa, mi nuera, vino a casa. Había algo diferente en su actitud, una tensión que no logré identificar de inmediato. Se sentó en el borde del sofá sin aceptar el café que le ofrecí, y sus manos temblaban ligeramente mientras buscaba las palabras. Graciela, necesitamos hablar sobre la boda, comenzó, evitando mi mirada. Mi corazón se llenó de emoción. Llevaba meses esperando ser incluida en los preparativos, soñando con el vestido que usaría, imaginando la alegría de ver a mi único hijo, David, casarse con la mujer que amaba. Había ahorrado durante meses para comprarle un regalo especial. Por supuesto, querida. ¿En qué puedo ayudar? Respondí con una sonrisa que pronto se borraría de mi rostro para siempre. Melissa respiró profundamente y soltó las palabras como si fueran cuchillos. Creo que sería mejor si no asistieras. Mi familia es, bueno, tienen cierto estatus social, vienen de dinero, ¿entiendes? Y yo no quiero que se sientan incómodos. El mundo se detuvo a mi alrededor. Sentí como si alguien hubiera vaciado mis pulmones de aire. ¿Perdón? Fue todo lo que logré susurrar. No es nada personal, continuó, ahora con más confianza, como si hubiera ensayado estas palabras. Es solo que tu casa, tu estilo de vida, es muy diferente al nuestro. Mi padre es ejecutivo de una empresa importante. Mi madre pertenece a varios clubes exclusivos. La diferencia sería muy notoria y, francamente, sería menos constrangedor para todos si simplemente te quedas en casa. Cada palabra era como una bofetada. Me quedé allí sentada. Una mujer de 60 años que había trabajado como secretaria durante 35 años, que había criado sola a su hijo después de que su esposo muriera en un accidente cuando David tenía apenas 8 años. Una mujer que había sacrificado todo, incluyendo la posibilidad de volver a casarse, para darle a su hijo la mejor educación posible. Melissa, logré decir con voz temblorosa, soy la madre de David. Es mi único hijo. Ella se encogió de hombros con una indiferencia que me partió el alma. David entiende. Ya hablé con él. Él sabe que es lo mejor para nuestro futuro. No queremos empezar nuestro matrimonio con complicaciones sociales. La palabra complicaciones resonó en mi cabeza como un eco doloroso. Eso era yo para ella. Una complicación. La mujer que había dado todo por su hijo, que había trabajado turnos dobles para pagar su universidad, que había vendido el auto de mi difunto esposo para costear sus libros, era ahora una vergüenza. ¿Y David está de acuerdo con esto?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta por la expresión de triunfo en su rostro. Completamente. Él entiende que a veces hay que hacer sacrificios por amor, y esto es un sacrificio que tú puedes hacer por nosotros. Después de que se fue, me quedé sentada en esa misma silla durante horas. La casa se sentía vacía, no solo porque estaba sola, sino porque algo fundamental había cambiado. El hijo que había criado, al que había enseñado valores de respeto y lealtad, había elegido a una mujer por encima de su propia madre. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, reproduciendo la conversación una y otra vez, buscando algo que hubiera malentendido. Pero no había malentendido posible. Había sido clara. Yo no era lo suficientemente buena para su nueva familia. Al día siguiente, David vino a verme. Su visita fue breve y dolorosa. Me explicó, con la misma frialdad que había desarrollado Melissa, que esta decisión era lo mejor para todos, que entendiera que él tenía que pensar en su futuro y que no era nada personal. Mamá, tú siempre me enseñaste a hacer sacrificios por las personas que amo, me dijo, sin una pizca de ironía en su voz, pues esto es tu sacrificio por mí. Cuando se fue, algo se rompió dentro de mí, pero no era solo tristeza lo que sentía. Era algo más profundo, más peligroso. Era determinación. Esa tarde,
Mientras organizaba papeles viejos buscando distraerme del dolor, encontré el sobre donde guardaba todos los recortes de periódicos sobre David, sus logros académicos, su graduación, su primer trabajo, y allí, en una de las fotos, vi a Melissa sonriendo a su lado. Me quedé mirando esa imagen durante largo tiempo, estudiando su rostro, su expresión. Algo no encajaba. Había algo en esa sonrisa, en la forma en que posaba, que me resultaba familiar pero inquietante al mismo tiempo. Era como si estuviera actuando, representando un papel. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Si mi nuera creía que su familia era tan superior, si pensaba que yo no era digna de conocerlos, entonces los conocería por mi cuenta. Necesitaba entender qué tipo de personas eran estas que habían criado a una mujer capaz de humillar así a la madre de su futuro esposo. Me dirigí a mi computadora, esa vieja máquina que David me había regalado años atrás, y comencé a buscar. No fue difícil encontrar información sobre la familia Rodríguez. Después de todo, si eran tan prominentes como Melissa afirmaba, deberían tener presencia pública. Lo que encontré me sorprendió, pero no de la manera que esperaba. Durante los siguientes 3 días, me convertí en una detective amateur. Cada mañana, después de mi rutina habitual de café y tostadas, me sentaba frente a la computadora y buscaba cualquier rastro de la familia Rodríguez que pudiera encontrar. Los resultados fueron desconcertantes. Esperaba encontrar menciones en periódicos locales, fotografías en eventos de beneficencia, tal vez algún artículo sobre los negocios del padre de Melissa. Después de todo, según ella, eran gente de dinero, con estatus social, el tipo de familia que aparece en las páginas de sociedad. Pero no encontré nada, absolutamente nada. Francisco Rodríguez, supuestamente el exitoso ejecutivo, no aparecía en ninguna búsqueda corporativa. Su esposa, Carmen, tampoco tenía presencia en los clubes exclusivos de la ciudad que yo conocía. Era como si esta familia prominente simplemente no existiera en el mundo público. Al 4.º día, decidí cambiar de estrategia. Si no podía encontrarlos en Internet, los encontraría en persona. Melissa había mencionado el apellido y algunos detalles durante conversaciones casuales con David. Con esa información y un poco de investigación en la guía telefónica, encontré una dirección que coincidía. La mañana del viernes me vestí con mi mejor conjunto. Un traje azul marino que había comprado para la graduación de David, zapatos negros que había cuidado religiosamente durante años, y el collar de perlas que había sido de mi madre. Si iba a conocer a esta familia superior, al menos me vería presentable. Durante todo el viaje en autobús hacia su vecindario, sentí una mezcla extraña de nerviosismo y determinación. Parte de mí estaba aterrorizada de confirmar que realmente no era lo suficientemente buena para ellos, pero otra parte, una parte que había estado creciendo desde esa humillante conversación con Melissa, necesitaba saber la verdad. El vecindario donde vivían los Rodríguez no era lo que esperaba. No era una zona residencial exclusiva con mansiones y jardines perfectamente cuidados. Era un barrio de clase media, similar al mío, con casas modestas y autos que tenían algunos años de antigüedad. Me detuve frente al número que había anotado. Una casa de 2 pisos con pintura que necesitaba retoque y un pequeño jardín delantero. Era bonita, bien cuidada, pero definitivamente no gritaba dinero, como me había imaginado. Durante varios minutos me quedé parada en la acera, reuniendo coraje. ¿Qué iba a decir? Hola, soy la madre del novio de su hija, la que no es bienvenida en la boda. Sonaba ridículo incluso en mi mente. Finalmente, respiré profundamente y caminé hacia la puerta principal. El timbre sonó con un tono simple, nada elaborado. Escuché pasos acercándose y mi corazón comenzó a latir más rápido. La puerta se abrió para revelar a una mujer de aproximadamente mi edad, con cabello canoso recogido en un moño sencillo y ojos cálidos. Llevaba un delantal sobre una blusa modesta y tenía harina en las manos. ¿Sí?, preguntó con una sonrisa amable. Disculpe, comencé con la voz ligeramente temblorosa. ¿Es usted Carmen Rodríguez? Su sonrisa se amplió. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla? Tomé una respiración profunda. Mi nombre es Graciela Morales. Soy la madre de David, el novio de su hija Melissa. La expresión de Carmen cambió inmediatamente.
Sus ojos se llenaron de una mezcla de sorpresa, confusión y algo que me tomó un momento identificar. Alivio. «Dios mío», exclamó, llevándose una mano al pecho. «Usted es Graciela. Francisco, ven aquí inmediatamente». Antes de que pudiera procesar completamente su reacción, apareció un hombre mayor, claramente su esposo, secándose las manos con un trapo de cocina. Era de estatura mediana, con barriga prominente y ropa de trabajo. «¿Qué pasa, amor?», preguntó, y luego me vio. Su expresión se transformó de curiosidad a shock absoluto. «Francisco», dijo Carmen con voz emocionada, «es Graciela, la madre de David». El hombre se quedó boquiabierto por un momento. Luego una sonrisa enorme se extendió por su rostro. «No puede ser. Finalmente. Entre, por favor. Carmen, prepara café». La reacción de ambos era completamente inesperada. No había frialdad. No había la superioridad condescendiente que me había imaginado. Al contrario, parecían genuinamente emocionados y aliviados de conocerme. Carmen me guió hasta su sala, que era acogedora pero simple. Los muebles eran del tipo que se compra con planes de pago. Bien cuidados, pero claramente no de lujo. Había fotografías familiares por todas partes, incluyendo varias de Melissa en diferentes etapas de su vida. «No puedo creer que finalmente esté aquí», dijo Carmen, sentándose frente a mí. «Hemos estado esperando tanto tiempo para conocerla». Fruncí el ceño, confundida. «¿Esperando? Pero yo pensé que no queríamos conocerla», terminó Francisco, regresando con una bandeja de café. «Eso es lo que Melissa nos dijo, que usted pensaba que no éramos lo suficientemente buenos para su familia». El mundo pareció detenerse a mi alrededor. «¿Perdón?», Carmen asintió tristemente. «Melissa nos explicó que usted venía de una familia con dinero, que había sido muy exitosa en los negocios y que francamente nos veía como gente simple que no estaba a su altura». Sentí como si hubiera caído en un universo paralelo. Pero eso no es cierto en absoluto. Yo trabajo como secretaria. Vivo en una casa modesta. Melissa me dijo que ustedes eran los que tenían dinero, que su familia era prominente y que yo sería una vergüenza en la boda. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen y Francisco se miraron con una expresión que solo puedo describir como devastadora comprensión. Melissa les dijo que yo los rechazaba. Repetí lentamente, mientras me decía a mí que ustedes me rechazarían. Francisco se dejó caer pesadamente en su silla. «Esa niña nos mintió, a todos nosotros». Carmen tenía lágrimas en los ojos. «Graciela, nosotros somos gente trabajadora. Francisco trabaja en una fábrica. Yo limpio casas 3 días a la semana. Vivimos con lo justo, pero con dignidad. Jamás pensaríamos que alguien no es lo suficientemente bueno para nuestra familia». La realidad comenzó a tomar forma en mi mente como las piezas de un rompecabezas macabro. Melissa había mentido deliberadamente a ambas familias, creando una barrera basada en inseguridades y prejuicios que ninguno de nosotros realmente tenía. Pero la pregunta que comenzó a formarse en mi mente era aún más inquietante. ¿Por qué? Los siguientes 30 minutos en casa de los Rodríguez fueron los más reveladores de mi vida. Carmen sirvió café en tazas despostilladas pero limpias, mientras Francisco y yo intercambiábamos historias que pintaban un cuadro completamente diferente al que Melissa nos había vendido a ambos. «Déjeme contarle lo que Melissa nos dijo sobre usted», comenzó Carmen, removiendo azúcar en su café con una cucharita que había visto mejores días. «Según ella, usted era una mujer de negocios muy exitosa, que había heredado una empresa familiar y tenía propiedades por toda la ciudad». Casi me atraganto con mi café. «Propiedades. Carmen, yo rento un pequeño apartamento hace 15 años. La única herencia que recibí de mis padres fue una deuda del hospital». Francisco negó con la cabeza, claramente molesto. «También nos dijo que usted pensaba que nosotros éramos una mala influencia para David, que quería que él se alejara de nuestra hija porque venimos de clase baja». Las palabras me dolieron como si fueran dirigidas a mí personalmente. Jamás pensaría algo así. Yo misma vengo de una familia trabajadora. Mi padre fue mecánico toda su vida, mi madre costurera. El clasismo es algo que detesto. Carmen se inclinó hacia adelante, estudiando mi rostro. Pero entonces, ¿por qué Melissa nos diría esas cosas?
¿Qué ganaba mintiendo a ambas familias? Era la pregunta del $1.000.000, y yo estaba empezando a tener una sospecha muy incómoda sobre la respuesta. Cuéntenme más sobre Melissa, les pedí. ¿Cómo era de niña? Siempre fue. Así, Francisco y Carmen intercambiaron una mirada cargada de significado. Había algo en esa mirada, una comunicación silenciosa que solo las parejas que han vivido juntas durante décadas pueden tener. Melissa fue adoptada, dijo Carmen finalmente, con voz suave. La recibimos cuando tenía 12 años, después de haber pasado por varios hogares de acogida. Esta información me golpeó como un balde de agua fría. En todos los meses que había conocido a Melissa, nunca había mencionado ser adoptada. Siempre hablaba de Francisco y Carmen como si fueran sus padres biológicos. No hay nada de malo en ser adoptada, me apresuré a aclarar. Solo me sorprende que nunca lo mencionara. A Melissa no le gusta hablar de su vida antes de llegar con nosotros, explicó Francisco. Y nosotros respetamos eso. Pero hubo incidentes. ¿Qué tipo de incidentes?, pregunté. Aunque parte de mí ya temía la respuesta, Carmen suspiró profundamente. Melissa siempre tuvo problemas con la verdad. Inventaba historias elaboradas sobre su vida anterior, sobre familias ricas que supuestamente la habían querido adoptar, sobre oportunidades que había perdido por culpa de otros. Pensamos que era su manera de lidiar con el trauma, continuó Francisco. Los trabajadores sociales nos dijeron que era normal, que eventualmente superaría esa necesidad de embellecer la realidad. Pero yo estaba empezando a entender que esto no era algo que Melissa había superado. Al contrario, parecía haber perfeccionado el arte de la manipulación. ¿Alguna vez inventó historias sobre dinero o estatus social?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Carmen asintió lentamente. En la escuela secundaria, les decía a sus compañeros que éramos millonarios, que vivíamos modestamente por elección. Cuando los padres de otros niños venían a casa y veían cómo vivíamos realmente, Melissa se ponía furiosa con nosotros por arruinar su imagen. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de una manera que me hizo sentir náuseas. Melissa no solo había mentido sobre nuestras familias, había creado una fantasía elaborada que le permitía sentirse superior a todos nosotros. Hay algo más, dijo Francisco vacilando. Algo que nunca le dijimos a David porque pensamos que tal vez Melissa había cambiado. Mi estómago se tensó. ¿Qué cosa? Cuando Melissa tenía 17 años, convenció a un muchacho de una familia adinerada de que éramos ricos, comenzó Carmen. Le dijo que nosotros teníamos dinero invertido en el extranjero y que cuando cumpliera 18, heredaría una fortuna. El muchacho gastó todos sus ahorros comprándole regalos caros, continuó Francisco. Incluso le pidió dinero prestado a sus padres para impresionar a nuestra familia millonaria. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. ¿Qué pasó? Sus padres investigaron, dijo Carmen tristemente. Cuando descubrieron la verdad, confrontaron a Melissa. Ella les dijo que había sido idea nuestra, que nosotros le habíamos dicho que mintiera para conseguir un buen partido. Por poco nos demandan, añadió Francisco. Solo no lo hicieron porque el muchacho les pidió que no lo hicieran. Estaba devastado, pero no quería arruinar la vida de una menor manipulada por sus padres. El aire en la habitación se sentía pesado. Todo comenzaba a tener sentido de una manera aterrorizante. Melissa había usado la misma táctica con David y conmigo. Crear una narrativa donde ella era la víctima de circunstancias familiares que la obligaban a mentir. ¿David sabe algo de esto?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Nada, confirmó Carmen. Melissa nos pidió específicamente que no mencionáramos su adopción ni su pasado. Dijo que quería empezar de nuevo con él. Me quedé sentada en silencio durante varios minutos, procesando toda esta información. Melissa no era simplemente una joven insegura que había cometido errores. Era una manipuladora experimentada que había pasado años perfeccionando técnicas para explotar las inseguridades y buenos sentimientos de otros. Y mi hijo, mi querido David, que había heredado mi naturaleza confiada y generosa, había caído directamente en su trampa. Francisco, Carmen, dije finalmente, mi voz firme con una resolución que no había sentido en días.
necesito hacerles una pregunta muy importante y necesito que sean completamente honestos conmigo. Ambos asintieron solemnemente. ¿Creen ustedes que Melissa realmente ama a David o lo está usando? La pausa que siguió fue toda la respuesta que necesitaba, pero Carmen, siendo la mujer honesta que era, me dio la confirmación que mi corazón ya sabía. Graciela, dijo suavemente, creemos que Melissa ve a David como su boleto hacia la vida que siempre ha fantasticado tener, y creemos que una vez que consiga lo que quiere, David va a sufrir mucho. En ese momento supe que no podía simplemente quedarme sentada y permitir que esto sucediera. Pero también sabía que tendría que ser muy cuidadosa. Melissa había demostrado ser experta en convertirse en la víctima cuando era confrontada. Esta vez, tendría que ser más inteligente que ella. Carmen se levantó para traer más café, pero pude ver que sus manos temblaban ligeramente. Cuando regresó, se sentó más cerca de mí, como si necesitara el apoyo físico para lo que estaba a punto de revelar. Graciela, hay algo más que necesitas saber, comenzó. Su voz apenas un susurro. Algo que nunca le hemos contado a nadie, ni siquiera a nuestra familia. Francisco se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas tan fuertemente que sus nudillos estaban blancos. Cuando Melissa llegó a nosotros, no solo venía de hogares de acogida, venía de una situación muy específica que los trabajadores sociales nos pidieron mantener en confidencialidad. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué tipo de situación? Carmen respiró profundamente. La familia biológica de Melissa no eran simplemente personas que no podían cuidarla. Su madre biológica estaba en prisión por fraude y estafa. Su padre había abandonado a la familia cuando Melissa tenía 5 años, después de ser acusado de abuso doméstico. Las palabras me golpearon como un martillo. ¿Fraude? Su madre, Esperanza Morales, había estafado a más de 20 familias durante un periodo de 5 años, continuó Francisco. Inventaba historias sobre emergencias médicas, pedía dinero prestado para operaciones que nunca existían, vendía productos que nunca entregaba. El apellido me hizo pausar. ¿Morales? Pero ese es mi apellido. Es una coincidencia, se apresuró a explicar Carmen. Es un apellido muy común. Pero lo importante es que Melissa vivió los primeros 12 años de su vida viendo a su madre mentir y manipular como forma de supervivencia. Francisco continuó la historia. Los trabajadores sociales nos dijeron que Melissa había sido cómplice involuntaria de algunos de los fraudes de su madre. La usaban para generar lástima. Una niña bonita con historias tristes sobre un padre ausente y una madre enferma. Sentí náuseas. ¿Melissa recuerda esto? Lo recuerda todo, confirmó Carmen tristemente. Cuando llegó con nosotros, al principio pensamos que sus mentiras eran traumas que superaría con amor y estabilidad. Pero con el tiempo, nos dimos cuenta de que para Melissa, mentir no era un mecanismo de defensa, era una habilidad que había perfeccionado. Carmen se levantó y fue hacia un gabinete viejo. Regresó con una carpeta manila amarillenta. Los trabajadores sociales nos dieron esto cuando Melissa cumplió 18 años. Dijeron que era importante que lo tuviéramos por si alguna vez necesitábamos entender su comportamiento. Abrió la carpeta con cuidado, como si contuviera algo peligroso. Dentro había documentos legales, reportes psicológicos y fotografías. Carmen seleccionó un papel y me lo mostró. Era un reporte psicológico de cuando Melissa tenía 11 años. Mis ojos escanearon las palabras técnicas hasta que encontré una sección que me hizo sentir frío por dentro. La menor muestra signos de trastorno de personalidad antisocial temprano. Demuestra habilidad excepcional para la manipulación emocional y muestra poca empatía genuina hacia otros. Sin intervención intensiva, es probable que estos patrones se intensifiquen en la adultez. ¿Recibió esa intervención?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Francisco negó con la cabeza. Intentamos llevarla a terapia, pero Melissa era increíblemente hábil para manipular también a los terapeutas. Les contaba historias sobre lo abusivos que éramos nosotros, cómo la obligábamos a mentir, cómo la castigábamos por decir la verdad. 3 terapeutas diferentes creyeron sus historias, añadió Carmen. Uno de ellos incluso amenazó con reportarnos a servicios sociales por abuso emocional. Después de eso, decidimos que era más seguro para todos simplemente
Manejar la situación nosotros mismos. Carmen sacó otra fotografía de la carpeta. Era de Melissa a los 14 años, parada junto a un hombre mayor bien vestido. ¿Reconoce a este hombre? Negué con la cabeza. Es el señor Henderson, un vecino nuestro que tenía un negocio exitoso de seguros. Melissa le dijo que estaba enferma, que necesitaba dinero para medicinas especiales que nosotros no podíamos costear. Mi estómago se hundió. ¿Cuánto dinero? $3,000, respondió Francisco. Henderson nos los dio directamente a nosotros, pensando que éramos padres desesperados que no teníamos el orgullo de pedir ayuda. ¿Qué hicieron? Tratamos de devolver el dinero, por supuesto, dijo Carmen, pero Henderson se negó a aceptarlo. Dijo que Melissa le había mostrado recetas médicas y reportes de doctores que confirmaban su condición. Francisco continuó. Cuando investigamos, descubrimos que Melissa había falsificado todos esos documentos. Había ido a la biblioteca, usado su computadora y había creado documentos médicos completamente convincentes. A los 14 años, susurré, incrédula. A los 14 años, confirmó Carmen, y cuando la confrontamos, no mostró ni una pizca de remordimiento. Su única preocupación era que habíamos arruinado una buena cosa. Tome el último documento que Carmen me mostró. Era un reporte de la escuela secundaria, fechado apenas 2 años antes de que conociera a David. El reporte detallaba cómo Melissa había convencido a varios compañeros de clase de que estaba organizando un viaje de beneficencia para ayudar a niños huérfanos en México. Recaudó casi $5,000, me dijo Francisco. Los estudiantes vendieron pasteles, organizaron eventos, sus familias donaron dinero, todo porque creyeron que estaban ayudando a una causa noble. ¿Qué pasó con el dinero? Melissa lo gastó en ropa, maquillaje y salidas con amigas. Cuando la escuela descubrió la verdad, ella les dijo que nosotros le habíamos dicho que se quedara con el dinero como pago por su trabajo, organizando la recaudación. El patrón era claro y aterrador. Melissa no solo mentía, creaba narrativas complejas donde ella siempre era la víctima o la heroína, y donde otros siempre eran responsables cuando las cosas salían mal. ¿Por qué nunca reportaron esto a la policía?, pregunté. Carmen y Francisco se miraron con una expresión de profunda tristeza. Porque legalmente somos sus padres, explicó Carmen, y porque cada vez que considerábamos tomar acción legal, Melissa amenazaba con acusarnos de abuso. Decía que tenía evidencia de que la obligábamos a hacer estas cosas. Además, añadió Francisco, siempre esperábamos que madurara, que encontrara una manera healthier de manejar sus problemas. Cuando conoció a David, pensamos que tal vez el amor genuino la cambiaría. Miré las fotografías esparcidas en la mesa. Melissa a diferentes edades, siempre sonriendo, siempre luciendo inocente. Pero ahora que conocía la verdad, podía ver algo diferente en sus ojos, algo calculado y frío. Francisco, Carmen, dije lentamente, ¿creen ustedes que Melissa está planeando estafar a David? La pregunta colgó en el aire como una sentencia de muerte. Finalmente, Carmen respondió con una voz quebrada. Graciela, creemos que Melissa ya empezó. Las palabras de Carmen resonaron en mi mente durante todo el viaje de regreso a casa. Creemos que Melissa ya empezó. Esa frase se repetía una y otra vez, mientras el autobús atravesaba la ciudad, mientras subía las escaleras hacia mi apartamento, mientras me sentaba en mi silla favorita tratando de procesar todo lo que había descubierto. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de David, su expresión cuando me había dicho que debía hacer sacrificios por amor. Mi hijo, mi único hijo, estaba siendo manipulado por una experta y ni siquiera se daba cuenta. A las 6 de la mañana, tomé una decisión. No podía esperar más. Necesitaba confrontar a Melissa antes de que fuera demasiado tarde. Sabía que Melissa trabajaba en una boutique en el centro comercial y que normalmente llegaba temprano para abrir la tienda. A las 8:30 ya estaba esperándola en el estacionamiento, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. La vi llegar en el auto que David le había comprado. Un sedán usado pero en buenas condiciones que había requerido que él se endeudara por 18 meses. Mientras se acercaba caminando hacia la entrada del centro comercial, practiqué mentalmente lo que le diría. Melissa, la llamé cuando estuvo lo suficientemente cerca. Se volteó y por una fracción de segundo vi algo en su expresión que nunca había notado antes.
Una evaluación rápida y calculada, como si estuviera midiendo mi estado de ánimo y planificando su respuesta en consecuencia. «Graciela», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué sorpresa verte aquí. ¿Necesitas algo?» «Sí», respondí, manteniendo mi voz firme. «Necesito que hablemos. A solas». Vi un destello de algo. ¿Preocupación, tal vez? Cruzar por su rostro antes de que recuperara su compostura. «Por supuesto. Pero tengo que abrir la tienda. ¿Puede esperar hasta mi descanso?» «No», dije firmemente. «Esto no puede esperar. Llama a tu jefe y dile que llegarás tarde. Esto es sobre David, y es urgente». La mención del nombre de mi hijo hizo que su postura cambiara sutilmente. Se puso más tensa, más alerta. «Está bien», accedió finalmente. «Hay una cafetería aquí cerca. Podemos hablar allí». 5 minutos después, estábamos sentadas en una mesa pequeña en el rincón de una cafetería casi vacía. Melissa había ordenado un café con leche complicado, mientras yo me conformé con café negro. Incluso en una situación como esta, ella necesitaba proyectar sofisticación. «Entonces», dijo, removiendo su café con movimientos precisos, «¿de qué querías hablar?» Respiré profundamente. No había manera fácil de hacer esto. «Conocí a tus padres ayer». La cucharita se detuvo a medio movimiento. Por un momento, Melissa se quedó completamente inmóvil, como una estatua. Luego, lentamente, levantó la vista para encontrar la mía. «¿Perdón?» «Fui a casa de Carmen y Francisco ayer. Tuvimos una conversación muy interesante». Melissa puso la cucharita en el plato con un clic que sonó demasiado fuerte en el espacio silencioso. Cuando habló, su voz tenía un tono diferente, más controlado, pero con un borde que no había escuchado antes. «No sé qué te dijeron, pero me dijeron la verdad», la interrumpí. «Me dijeron que les habías dicho que yo era rica y que los despreciaba. Me dijeron sobre tu historia de mentiras y manipulación. Me dijeron sobre tu madre biológica». El cambio en Melissa fue inmediato y aterrador. La máscara de dulzura desapareció completamente, reemplazada por una expresión fría y calculadora que me hizo entender por qué los reportes psicológicos habían sido tan alarmantes. «¿Y qué planeas hacer con esa información?», preguntó, su voz ahora completamente diferente. Ya no había pretensión de calidez o vulnerabilidad. «Eso depende de ti», respondí, sorprendida por lo calmada que sonaba mi propia voz. «¿Qué estás planeando hacerle a mi hijo?». Melissa se echó hacia atrás en su silla y por primera vez desde que la conocía, sonrió genuinamente. Pero no era una sonrisa agradable. «Tu hijo», dijo lentamente, «es exactamente lo que necesitaba. Trabajador, confiado, dispuesto a hacer cualquier cosa por amor. Y lo mejor de todo, completamente inconsciente de su propio valor». Sentí como si me hubiera abofeteado. «¿De qué estás hablando? David no se da cuenta de que en 2 años va a heredar el fondo de jubilación de su padre», continuó Melissa casualmente. $50,000 que se depositan automáticamente cuando cumpla 30 años. También no se da cuenta de que su apartamento actual está en un área que se está gentrificando rápidamente y que en 5 años valdrá 3 veces lo que vale ahora. Mi sangre se congeló. Esa información sobre la herencia de David era algo que solo su abuela paterna había sabido, y ella había muerto el año anterior. ¿Cómo había descubierto Melissa algo que ni siquiera David sabía? «¿Cómo sabes eso?». Melissa se encogió de hombros. «Los documentos de la herencia estaban en la caja fuerte de David. La combinación es su fecha de nacimiento, como la mayoría de la gente ingenua. Registraste sus documentos privados». «Investigué a mi futuro esposo», me corrigió. «Es lo que cualquier mujer inteligente haría». La frialdad en su voz me hizo temblar. «¿Y después del matrimonio? ¿Después de que tengas acceso a su dinero?». Melissa tomó un sorbo de su café, considerando la pregunta como si fuera algo académico. «Bueno, los matrimonios a veces no funcionan», dijo finalmente, «especialmente cuando un esposo se vuelve problemático». «¿Problemático cómo?». «Oh, ya sabes, cuando empiezan a hacer preguntas incómodas, cuando se dan cuenta de que ciertas deudas que su esposa necesitaba pagar no eran realmente necesarias. Cuando descubren que el dinero que gastaron en emergencias familiares nunca llegó a la familia». Mi estómago se hundió. «¿Ya empezaste a robarle?».
No es robar cuando te lo dan voluntariamente, replicó Melissa. David me ha dado casi $8,000 en los últimos 6 meses para emergencias de mis padres. Facturas médicas, reparaciones de la casa, ese tipo de cosas. Pero sus padres nunca vieron ese dinero. Por supuesto que no. Carmen y Francisco nunca pidieron ayuda para nada. Son demasiado orgullosos para eso. Melissa se inclinó hacia adelante, y por primera vez vi la persona real detrás de la máscara. Era alguien completamente desprovista de empatía, alguien que veía a las personas como recursos para explotar. «Aquí está lo que va a pasar, Graciela», dijo con voz suave pero amenazante. «Vas a mantener la boca cerrada sobre esta conversación. Vas a sonreír y comportarte como la suegra agradecida en la boda. Y después, vas a desaparecer de nuestras vidas. ¿Y si no lo hago?». Su sonrisa se volvió aún más fría. «Entonces David va a descubrir algunas cosas muy interesantes sobre su querida madre. Como el hecho de que has estado investigando a su novia a sus espaldas. Como el hecho de que has estado llenando la cabeza de mis padres con mentiras sobre mí. Como el hecho de que estás tan desesperada por mantener el control sobre tu hijo adulto que estás dispuesta a sabotear su felicidad». Cada palabra era un puñal cuidadosamente colocado. Melissa había identificado exactamente cuáles eran mis miedos más profundos y los estaba usando como armas. «David te va a odiar», continuó. «Va a pensar que eres una madre posesiva y manipuladora que no puede soportar verlo feliz. Y yo voy a estar allí para consolarlo, para ser la única persona en su vida que realmente lo entiende». Me quedé sentada en silencio por un momento, procesando la amenaza. Melissa había jugado esto perfectamente. Había anticipado que eventualmente alguien descubriría la verdad, y había preparado una narrativa donde ella seguía siendo la víctima. Pero había algo que Melissa no sabía sobre mí. Había algo que no había calculado en su análisis cuidadoso de la situación. Yo ya había perdido a mi hijo una vez cuando eligió creer sus mentiras sobre la boda. Y cuando no tienes nada más que perder, te vuelves peligrosa de maneras que la gente como Melissa no puede entender. «Melissa», dije finalmente, mi voz tan calmada como la suya, «hay algo que tú no entiendes sobre las madres». Ella arqueó una ceja, claramente esperando que suplicara o me echara a llorar. «Podemos soportar que nos odien», continué, «pero no podemos soportar ver a nuestros hijos ser destruidos. Y prefiero que David me odie por protegerlo, que vivir sabiendo que lo dejé en manos de alguien como tú». La expresión de confianza en el rostro de Melissa vaciló por primera vez. «Así que aquí está lo que va a pasar», dije, inclinándome hacia adelante. «Vas a confesarle todo a David, le vas a devolver cada centavo que le has robado, y vas a desaparecer de su vida». Melissa se echó a reír, pero sonaba forzado. «¿O qué?». Sonreí, y fue mi turno de mostrar mis verdaderos colores. «O voy a asegurarme de que toda la ciudad sepa exactamente quién eres». La risa de Melissa se detuvo abruptamente cuando vio que yo hablaba completamente en serio. Por primera vez desde que la conocía, parecía genuinamente preocupada. «No tienes pruebas de nada», dijo, pero su voz había perdido esa confianza arrogante que había tenido momentos antes. Saqué mi teléfono del bolso y lo puse sobre la mesa entre nosotras. Durante toda nuestra conversación, había estado grabando. «Tengo tu confesión completa», dije calmadamente. «Tu admisión de que has estado robando dinero a David. Tu admisión de que registraste sus documentos privados sin permiso. Tu amenaza de manipularlo contra mí». El color se desvaneció del rostro de Melissa. Eso es ilegal. No puedes grabar una conversación sin mi consentimiento. En este estado, solo necesito el consentimiento de una parte, le informé. Y esa parte soy yo. Había hecho mi tarea antes de venir aquí. Después de descubrir la verdad sobre Melissa, había pasado la noche investigando exactamente cuáles eran mis opciones legales. Además, continué, también tengo todas las declaraciones de Carmen y Francisco sobre tu historial, los documentos de la escuela sobre tu estafa de beneficencia, los reportes psicológicos de cuando eras menor. Melissa se quedó completamente inmóvil por un momento, como un animal atrapado calculando sus opciones de escape. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente. «Ya te lo dije. Quiero que le confieses todo a David. Quiero que le devuelvas el dinero».
y quiero que desaparezcas de su vida. Y si no lo hago, entonces mañana por la mañana, esta grabación va a estar en manos de la policía, del fiscal del distrito y de cada una de las personas y familias que has estafado a lo largo de los años. Melissa se echó hacia atrás como si la hubiera golpeado físicamente. No harías eso. David te odiaría para siempre. Tal vez, admití, pero al menos estaría a salvo de ti. Hubo un largo silencio mientras Melissa procesaba sus opciones. Podía ver su mente trabajando, buscando ángulos, buscando una manera de volcar la situación a su favor. Pero por primera vez en su vida, se había encontrado con alguien que había hecho su tarea y que estaba dispuesta a perder todo para proteger lo que amaba. Hay una tercera opción, dije finalmente. Sus ojos se encontraron con los míos, una chispa de esperanza apareciendo. Puedes quedarte con David, continué, pero bajo mis términos. ¿Qué términos? Primero, me devuelves el respeto que me debes como la madre de tu futuro esposo. Nada de más exclusiones, nada de más humillaciones. Soy bienvenida en todas las celebraciones familiares y me tratas con la cortesía básica que cualquier persona decente mostraría. Melissa asintió lentamente, claramente odiando cada palabra pero sin otras opciones. Segundo, continué, le devuelves cada centavo que le has robado a David, y cuando digo devolver, me refiero a que vas a encontrar una manera de hacerlo sin revelar que lo robaste en primer lugar. ¿Cómo se supone que haga eso? Eres creativa, dije secamente. Estoy segura de que se te ocurrirá algo. ¿Y tercero? Tercero, nunca, jamás, vuelves a pedirle dinero a David para emergencias familiares. Si tus padres realmente necesitan ayuda alguna vez, vienes a mí directamente, y nosotros decidimos juntas la mejor manera de ayudarlos. Melissa me miró con una mezcla de odio y respeto reluctante. ¿Y a cambio? A cambio, mantengo esta información privada. David nunca sabrá quién eres realmente, siempre y cuando no le hagas daño. ¿Y si algún día decido que quiero divorciarme de él? Entonces te vas en silencio, sin drama, sin intentar quitarle dinero o propiedades. Y definitivamente sin intentar alienarlo de su familia. Melissa se quedó sentada en silencio durante varios minutos, considerando la propuesta. Finalmente, habló. ¿Cómo sé que mantendrás tu palabra? Porque a diferencia de ti, dije, levantándome de la silla, cuando yo doy mi palabra, la mantengo. Dejé un billete de $5 en la mesa para pagar mi café y me dirigí hacia la puerta. Antes de salir, me volteé una última vez. Melissa, dije, tienes hasta el domingo para decidir. O cumples con mis términos, o el lunes todo el mundo sabrá quién eres realmente. No esperé su respuesta. Simplemente salí de la cafetería y caminé hacia la parada de autobús, sintiéndome más liviana de lo que me había sentido en semanas. El sábado por la noche, recibí una llamada de David. «Mamá», dijo, y había algo diferente en su voz, algo más suave, más parecido al hijo que había criado. «Melissa quiere disculparse contigo. Dice que estuvo muy estresada con los preparativos de la boda y que se comportó mal». «Ya veo», respondí cuidadosamente. «También quiere invitarte personalmente a la boda. Dice que sería un honor tener a mi madre allí». Sonreí para mis adentros. Melissa había tomado su decisión. «Eso es muy considerado de su parte», dije. «Y mamá, hay algo más». Melissa encontró algún dinero extra que había estado ahorrando en secreto para una luna de miel sorpresa, pero decidió que sería mejor usarlo para pagar algunas deudas que tengo. «Me está dando $8,000. Qué generosa», comenté. «Lo sé, ¿verdad? Me siento muy afortunado de haber encontrado a alguien tan desinteresada». Después de colgar, me senté en mi silla favorita con una taza de té y reflexioné sobre lo que había logrado. David todavía no sabía la verdad completa sobre Melissa, pero estaba a salvo. Sus finanzas estaban protegidas, su herencia no estaba en peligro, y yo había recuperado mi lugar en su vida. ¿Era la solución perfecta? No. En un mundo ideal, David sabría exactamente con quién se estaba casando y tomaría una decisión informada. Pero a veces, la maternidad requiere tomar decisiones que no son ideales, pero que son necesarias. Melissa mantendría su máscara de esposa perfecta, al menos por ahora. Y yo estaría vigilando, esperando, lista para actuar si alguna vez intentaba hacerle daño a mi hijo otra vez. 2 semanas después,
Asistí a la boda de David y Melissa. Me senté en la primera fila, llevando el vestido azul que había comprado meses atrás, con Carmen y Francisco a mi lado. Melissa me sonrió desde el altar, pero yo podía ver la tensión en sus ojos. Sabía que esta sonrisa tenía un precio, y que yo era quien lo había fijado. Durante la recepción, Carmen me apretó la mano. «Gracias», susurró. «No sé qué le dijiste, pero ha sido diferente estos últimos días. Más cuidadosa. Solo tuvimos una conversación sobre expectativas mutuas», respondí. Francisco se inclinó hacia nosotras. «Sean, cuáles sean esas expectativas. Espero que las mantenga». «Oh», dije, observando a Melissa mientras bailaba con David. «Estoy muy segura de que lo hará». Mientras veía a mi hijo sonreír, riendo con su nueva esposa, sentí una mezcla de satisfacción y tristeza. Había ganado esta batalla, pero el precio había sido la inocencia de David. Él nunca sabría que había estado a punto de ser destruido por la persona que más amaba, pero también sabía que había hecho lo correcto. Como madre, mi trabajo no era asegurarme de que mi hijo tuviera una vida fácil. Mi trabajo era asegurarme de que tuviera la oportunidad de tener una vida. Y esa oportunidad ahora la tenía. La música cambió a una canción más lenta, y vi a Melissa mirarme por encima del hombro de David. En esa mirada había reconocimiento, el reconocimiento de que había subestimado a la mujer simple que pensó que podía manipular y descartar. Le devolví la mirada con una sonrisa serena. Ella había aprendido una lección valiosa. Nunca subestimes el poder de una madre que protege a su hijo. Y yo había aprendido algo también. A veces, la venganza más dulce no es destruir a tu enemigo, es convertirlos en tu aliado, bajo tus términos. Melissa sería una buena esposa para David, no porque quisiera serlo, sino porque no tenía otra opción. Y yo estaría vigilando para asegurarme de que así fuera.